Esta es la vergüenza familiar con la que todos tenemos que lidiar. En la boda de mi hijo, su nueva esposa me presentó a sus padres ricos. Todos se reían hasta que su padre me miró fijamente y se quedó sin aliento. ¿No eres tú la multimillonaria secreta que compró mi empresa? Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Elena Torres, pero la mayoría de la gente me llama simplemente Elena. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo que resultó ser una gran preparación para lo que estaba por venir. Mi hijo Daniel llevaba 8 meses saliendo con Sofía, y yo solo la había visto 2 veces antes de hoy. 2 breves encuentros en los que me hizo preguntas muy directas sobre mi modesto estilo de vida y si podría necesitar ayuda con mis gastos a medida que envejeciera. La boda fue espectacular. Tengo que admitirlo. La finca de los Reyes se extendía por más de 20 hectáreas en la Sierra de Madrid, con una capilla privada que podía albergar a 300 personas y unos jardines que debían haber costado millones de euros. Sofía caminó hacia el altar con un vestido que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y Daniel parecía más feliz de lo que lo había visto desde que su padre falleció. Elegí mi propio atuendo con mucho cuidado, un sencillo vestido azul marino de unos grandes almacenes, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Aprendí hace mucho tiempo que la clave de la privacidad es parecer exactamente lo que la gente espera ver. Una viuda que vive cómoda pero modestamente con la pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue preciosa, aunque no pude evitar notar cómo la madre de Sofía, Pilar, me evaluaba como si yo fuera un mueble que no encajaba del todo con la decoración. Pero fue en la recepción donde todo cambió. La familia Reyes no escatimó en gastos. Esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y flores suficientes para abrir una floristería. Estaba en una mesa en la esquina, viendo a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa, cuando Sofía se acercó con sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono empalagosamente dulce que te pone los dientes de punta. «Quiero que conozcáis a la madre de Daniel». Y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Los ojos de Roberto Reyes se clavaron en mi rostro con una mirada de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Elena Torres», murmuró, y así de simple, dejé de ser invisible. «Espera, ¿no eres tú la mujer de la junta de adquisición del Grupo Reyes hace 3 años? ¿No eres tú esa misteriosa inversora que compró mi empresa?» Las palabras de Roberto Reyes cortaron el ruido de la recepción como un cuchillo en la seda. El color desapareció del rostro de Sofía mientras miraba de un lado a otro entre su padre y yo, su expresión de superioridad reemplazada por pura confusión. La pulsera de diamantes de Pilar Reyes brilló cuando se llevó una mano al cuello, y casi pude oír los engranajes girando en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe cómo es la verdadera riqueza. Esperan diamantes y ropa de diseñador, coches de lujo y exhibiciones llamativas. No esperan a una mujer con un vestido simple pero elegante que compra en tiendas normales y conduce un sedán fiable. Eso es exactamente con lo que he contado durante los últimos 15 años. Todo comenzó con un invento de mi difunto esposo, Tomás. Una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los teléfonos móviles. Ambos éramos ingenieros, Tomás y yo, trabajando para una empresa tecnológica en Valencia a principios de los 2000. Cuando Tomás desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que podríamos jubilarnos cómodamente. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por 25 millones de euros. Daniel tenía 24 años en ese momento. Recién salido de su máster en marketing, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día, Tomás y yo tomamos una decisión que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Daniel que habíamos recibido un buen pago, suficiente para estar cómodos, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que era 1 millón o 2 como máximo. Lo que Daniel no sabía era que los 25 millones de euros eran solo el principio. Tomás y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertirlo sistemáticamente. Primero en acciones conservadoras,
luego en empresas de crecimiento a medida que aprendíamos el mercado, bienes raíces en zonas emergentes, startups tecnológicas con bases sólidas. Tomás tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes que nadie. Para cuando falleció hace 5 años, en 2020, nuestra cartera valía más de 800 millones de euros. 800 millones. La misma cantidad que usé para adquirir el Grupo Reyes 2 años después de la muerte de Tomás. La ironía era deliciosa. Mientras Sofía me miraba por encima del hombro y me preguntaba si necesitaba ayuda para gestionar mis finanzas, yo había sido la inversora anónima que salvó la empresa de su padre de la ruina. La misma empresa que él casi destruyó con su ambición imprudente y su mala gestión de la deuda, obligándolo a vender a lo que él creía que era una firma de inversión corporativa. Esa firma era una sociedad instrumental controlada por mí. Compré el Grupo Reyes no por venganza, sino porque su negocio principal era sólido a pesar de la mala gestión de Roberto. Tenía una buena estructura, relaciones sólidas con los clientes y empleados talentosos. Bajo una supervisión financiera adecuada, volvió a prosperar. El hombre cuya hija acababa de llamarme la vergüenza de la familia, había estado viviendo de mis decisiones empresariales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Roberto. Creo que me confundes con otra persona. Pero ambos sabíamos que no era así. Podía ver el recuerdo en sus ojos de aquella reunión en la sala de juntas donde me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. En aquel entonces, apenas me dirigió la palabra, asumiendo que yo era solo la esposa de alguien que estaba allí como formalidad. Ahora, mientras Sofía nos miraba con creciente alarma, me di cuenta de que mi privacidad cuidadosamente guardada estaba a punto de convertirse en un problema muy grande. A la mañana siguiente, estaba en mi acogedor apartamento, bebiendo café de mi taza favorita, viendo a Daniel caminar de un lado a otro en mi sala de estar como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas que no estaba lista para dar. No había pegado ojo. Mi mente no dejaba de reproducir el rostro de Roberto Reyes cuando me reconoció y el pánico que vi en los ojos de Sofía. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo Daniel, pasándose las manos por el pelo como un niño frustrado. «Roberto Reyes me llevó a un lado después de que te fueras. Me hizo algunas preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Me había escabullido discretamente después de la revelación de Roberto, alegando que estaba cansada. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían desmoronado en un solo instante, y no sabía cómo manejar las consecuencias. Daniel era diferente a su padre. Mientras Tomás era metódico y estratégico, Daniel era directo y emocional. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunté, aunque ya podía adivinarlo. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, sobre si estabas involucrada en grandes negocios, sobre la situación financiera real de nuestra familia. Daniel dejó de caminar y me miró con esos serios ojos marrones que había heredado de Tomás. «Mamá, parecía pensar que eras una especie de inversora importante. Fue extraño». De repente, mi café supo amargo. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo a la vez. Daniel había construido su carrera como gerente senior de marketing a través de su propio talento y trabajo duro. Se había ganado su puesto en una empresa respetada. Compró su casa con años de ahorros y vivió modestamente porque pensaba que esos eran los valores que Tomás y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podría explicarle que mientras él trabajaba 60 horas a la semana por un aumento, yo podría haber comprado toda su empresa sin siquiera notarlo en mi presupuesto? Que mientras él ahorraba para la entrada de su piso, yo gestionaba una cartera que valía más que un país pequeño. «Daniel, siéntate», le dije suavemente. «Tenemos que hablar». Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Elena, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que Daniel y yo queremos discutir contigo». Le mostré el mensaje a Daniel, viendo cómo su rostro cambiaba de la confusión a la preocupación. «¿De qué crees que quiere hablar?», preguntó. Tenía una idea bastante clara. Sofía Reyes no era del tipo que deja las cosas sin resolver, especialmente cuando había dinero de por medio. Probablemente había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora estaba lista para cavar más hondo.
La pregunta era, ¿cuánto había descubierto realmente Roberto de esa única y breve reunión de hace 3 años? Creo, dije con cautela, que tu esposa es mucho más lista de lo que le hemos dado crédito. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Daniel. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Él respondió, y pude oír su voz, brillante y artificialmente alegre. Daniel, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunos asuntos familiares que me encantaría discutir con tu madre ahora que somos oficialmente familia. Cuando colgó, Daniel me miró con la misma expresión que solía tener de adolescente cuando sospechaba que yo sabía más de lo que dejaba entrever. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia? Fuera de mi ventana, observaba el ritmo familiar de la gente que se dirigía al trabajo. Gente con preocupaciones normales sobre reuniones y plazos. Envidiaba esa simplicidad. Todo, dije finalmente. Necesito contártelo todo. Sofía había llegado al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada en una mesa de esquina cuando Daniel y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y había escogido una mesa con la mejor vista. Su pelo rubio estaba perfecto, y llevaba un traje de diseñador que había visto recientemente en una revista. Elena, Daniel, muchas gracias por venir, dijo, levantándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras escaneaba mi sencillo vestido negro y mis joyas discretas. Pedí una botella de un buen vino para celebrar que somos una familia. Era un Vega Sicilia que costaba casi 1,000 euros. Claramente, Sofía estaba marcando el tono. ¡Qué detalle, querida!, dije mientras me sentaba, aunque quizás un poco excesivo para un almuerzo familiar informal, ¿no crees? Oh, no creo que haya nada informal en nuestra familia ya, respondió, sin que su sonrisa flaqueara. Anoche tuve una larga charla con papá sobre sus experiencias empresariales. Me contó algunas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversores anónimos. Daniel miraba entre nosotras, sintiendo una tensión que no podía ubicar del todo. Sofía, ¿qué tiene que ver eso con este almuerzo? Ella lo ignoró por completo, su atención centrada por completo en mí. Sabes, Elena, estudié empresariales en ESADE. Me encanta todo lo relacionado con las finanzas corporativas, especialmente las estructuras de inversión complejas y las sociedades instrumentales. Papá mencionó que cuando compraron el Grupo Reyes, el comprador actuó con una discreción sorprendente. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella hiciera el primer movimiento. Lo curioso de los inversores discretos, continuó, es que suelen tener muy buenas razones para su privacidad. Generalmente, está relacionado con grandes fortunas que prefieren mantener fuera del ojo público. Eso suena razonable, respondí con calma. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando el tono de alguien a punto de compartir un chisme jugoso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante y parecía dejar todo en manos de sus abogados, pero sintió que tenía la presencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Daniel ahora me miraba como si las cosas empezaran a encajar. Mamá. Antes de que pudiera decir algo, Sofía sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era un artículo de prensa de hace 3 años sobre la compra del Grupo Reyes con una pequeña foto de la firma. Allí, medio oculta entre abogados y ejecutivos, había una mujer con un vestido azul marino, su rostro apenas visible. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Sofía casualmente. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene el bolso. Es increíblemente similar a ti, Elena. El silencio se prolongó mientras Daniel estudiaba la foto. Una chispa de reconocimiento amaneciendo en su expresión. Tuve que admirar la tarea de Sofía, pero al mismo tiempo, sentí que los muros de privacidad que había construido con tanto cuidado comenzaban a desmoronarse. ¡Qué curiosa coincidencia!, dije finalmente. Claro. La sonrisa de Sofía ahora tenía un filo agudo. Por supuesto, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como que los problemas financieros de mi familia comenzaran justo cuando alguien pagó casi 700 millones de euros por la empresa de mi padre. O como que esa misteriosa inversora desapareciera por completo después de la adquisición,
casi como si prefiriera permanecer en el anonimato. Daniel dejó su copa de vino con una mano temblorosa. Mamá, dime que no eres quien ella piensa que eres. Miré a mi hijo, el joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y supe que 15 años de mentiras bien intencionadas finalmente me estaban alcanzando. Daniel, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté. El triunfo de Sofía estaba escrito en todo su rostro perfectamente compuesto. Pero mientras la veía saborear lo que claramente creía que era su victoria, me pregunté si tenía alguna idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba en la oficina de mi asesor financiero en el centro, viendo a Jaime Soler revisar los documentos que había solicitado. El almuerzo con Daniel y Sofía había terminado con mi hijo saliendo furioso después de que confirmé sus peores temores y con su nueva esposa haciendo comentarios velados sobre la planificación financiera familiar. Ahora necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Elena, debo decir que esta es una solicitud inusual, dijo Jaime, ajustándose las gafas mientras miraba el perfil financiero de la familia Reyes. ¿A qué se debe este interés repentino en el historial familiar de tu nuera? Había llamado a Jaime la mañana después de nuestro desastroso almuerzo y le había pedido un informe completo sobre la situación financiera actual de los Reyes. Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. No me di cuenta de que cuando compré el Grupo Reyes, estaba esencialmente adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Jaime arqueó las cejas. Tu nuera, la que acaba de casarse con Daniel. Cuando asentí, soltó un silbido bajo. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Abrió varios archivos en su ordenador. Vale, repasemos esto. En 2021, el Grupo Reyes tenía dificultades para pagar los préstamos de expansión que solicitaron en 2019. Roberto Reyes había sobreapalancado la empresa, comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se contrajo, no pudieron manejar la deuda. Recordaba bien esa adquisición. Fue una de mis inversiones más estratégicas, comprar una empresa sólida con descuento debido a una crisis financiera temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros, Sofía Reyes estaba posicionada como la heredera de su padre. Había trabajado allí durante los veranos de la universidad, obtuvo su MBA con un enfoque en empresas familiares y le dijo a todo el mundo que estaba preparada para hacerse cargo de la empresa. Todo empezaba a encajar de una manera muy incómoda. Así que cuando adquirí la empresa y traje una gestión profesional, básicamente eliminé su trayectoria profesional. Más que eso, eliminaste lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Jaime abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado rastreando algunas consultas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las estructuras de adquisición de sociedades instrumentales e inversores anónimos. Se me formó un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional. El tipo de investigación que sugiere que alguien con formación empresarial y conexiones legales está involucrado. Giró su monitor hacia mí. Elena, creo que tu nuera ha contratado a un investigador privado. Las implicaciones me golpearon de inmediato. 15 años de cuidadosas estructuras legales y privacidad deliberada podrían desentrañarse si alguien estaba lo suficientemente motivado. ¿Cuán vulnerables somos? Eso depende de cuán profundo quieran cavar. Tus estructuras de privacidad son sólidas, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Sofía en el almuerzo, como presentó sus hallazgos como una jugadora de ajedrez, revelando su jaque mate. ¿Qué recomendarías? Honestamente, adelántate. Si está construyendo algún tipo de reclamación financiera o tratando de apelar a un sentido de obligación familiar, necesitas controlar la narrativa antes de que ella te exponga. Jaime se reclinó en su silla, pensativo. Pero Elena, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Daniel podría verse comprometida si parece que su éxito estuvo ligado a una fortuna familiar que ni siquiera conocía. No había considerado eso. La reputación de Daniel se basaba en su propio trabajo duro. Si la gente supiera que su madre era una magnate secreta,
Cuestionarían cada ascenso que hubiera obtenido. Era una ironía dolorosa. Había ocultado mi fortuna para protegerlo. Y ahora ese mismo secreto podría destruir todo por lo que había trabajado. Hay una cosa más, continuó Jaime, abriendo un último documento. La situación financiera actual de la familia Reyes es más frágil de lo que parece. Han estado manteniendo su estilo de vida con préstamos, probablemente esperando que Roberto encuentre otra oportunidad de negocio o que Sofía se case con alguien rico. Y ahora cree que lo ha hecho. Exactamente. Pero Elena, si planea pedir apoyo financiero o involucrarse en tus inversiones, debes estar preparada. Esto está a punto de convertirse en algo más que un desacuerdo familiar. Cuando salí de la oficina de Jaime, me di cuenta de que me enfrentaba a la misma elección que Tomás y yo habíamos hecho hace 15 años. Solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez no solo estaba protegiendo la independencia de mi hijo. Estaba luchando para evitar que todo lo que había construido se volviera en contra de mi propia familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de buen vino que Tomás y yo habíamos estado guardando. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa de mi comedor. Si Sofía quería jugar a la investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia. Tomás y yo no solo habíamos tenido suerte. Fuimos metódicos. Investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente y reinvertimos nuestras ganancias. Esos 25 millones de euros iniciales crecieron a 50 millones en 2015, luego a 200 millones en 2018. Para cuando Tomás murió, nuestro patrimonio neto superaba los 700 millones de euros, y yo había seguido haciéndolo crecer. Más importante aún, había estado construyendo silenciosamente algo más grande que solo riqueza. Tenía participaciones significativas en una docena de empresas diferentes, poseía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías distintas y había invertido en todo, desde energías renovables hasta biotecnología. No era solo una mujer con dinero. Estaba profundamente involucrada en el mundo de la innovación de una manera que ni siquiera Jaime entendía completamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Mamá, Sofía y yo queremos pasar mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. Sofía tenía ideas. Ya podía imaginar cuáles eran. Algo que involucraba fideicomisos y juntas familiares con un enfoque más colaborativo hacia mi dinero. Lo que ella no entendía es que yo llevaba más tiempo gestionando expectativas y protegiendo mis intereses que el que ella llevaba viva. Abrí los documentos legales que Jaime me había dado sobre las finanzas de los Reyes. Su situación era aún peor de lo que pensaba. La finca familiar estaba hipotecada al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se habían vaciado para mantener su estilo de vida, y tenían deudas significativas, todo respaldado por la creencia de Roberto de que eventualmente sacaría provecho de sus contactos comerciales. Roberto pensaba que se había jubilado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa. Pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenían de honorarios de consultoría y puestos en juntas directivas que yo misma había arreglado a través de la nueva dirección del Grupo Reyes. Su nivel de vida dependía de mí. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y empecé a indagar en las actividades recientes de Sofía. Si había contratado a un investigador privado, tenía que haber un rastro. Lo que encontré fue fascinante y perturbador. Sofía, en efecto, había contratado a una firma especializada en rastrear activos corporativos. También había contactado a un abogado especializado en disputas de patrimonio familiar. Y lo más revelador, había abierto varias líneas de crédito nuevas en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de un retorno sustancial. No se había casado con mi hijo solo por amor. Se había casado con él como una estrategia de inversión. El vino me estaba volviendo filosófica, o quizás simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, dejando que la gente pensara que llevaba una vida modesta mientras construía silenciosamente algo masivo. Pero la pequeña actuación de Sofía en la boda lo había cambiado todo. Estaba cansada de que me subestimaran. Más que cansada, estaba harta de permitirlo. Mañana,
Cuando Daniel trajera a su esposa para hablar sobre sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, iba a darles una lección sobre a quién exactamente habían decidido investigar. Porque Elena Torres, la inversora cautelosa, estaba a punto de convertirse en Elena Torres, la oponente estratégica. Y yo llevaba 15 años ganando juegos que otras personas ni siquiera sabían que estaban jugando. Daniel y Sofía llegaron a mi apartamento la noche siguiente con el aire de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Me había preparado para ellos con una simple tabla de quesos y frutas y una botella de vino de precio moderado. Nada que delatara mis verdaderos recursos. Mamá, gracias por sentarte con nosotros, comenzó Daniel, con un tono cauteloso. Sé que los últimos días han sido complicados. Sofía vestía un elegante traje de negocios. Su formación en ESADE era evidente tanto en la carpeta que llevaba como en la forma en que se acomodó en mi sillón. Elena, quiero empezar diciendo que todo lo que discutamos esta noche es por la familia. Todos estamos del mismo lado aquí. Casi me reí. Por supuesto, querida. ¿De qué querías hablar? Abrió su carpeta, revelando varios documentos pulcramente preparados. Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo, y creo que empezamos con mal pie. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación financiera de nuestra familia. ¿Colaborativo? ¿Cómo? Sofía tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos, añadió Daniel, claramente incómodo. La cuestión es, Elena, continuó Sofía, la riqueza familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a través de las generaciones. Daniel y yo estuvimos hablando de crear una estructura que proteja tu privacidad, pero que también permita una mayor transparencia en nuestra planificación. Ahí estaba. Tomé un sorbo de vino y esperé. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar, algo que nos permitiría hacer donaciones benéficas, obtener ventajas fiscales y coordinar nuestras inversiones. Sacó lo que parecía un borrador legal preliminar. Ya he tenido algunas conversaciones iniciales con un abogado especializado en gestión de patrimonio familiar. El descaro era impactante. Descubre que tengo dinero e inmediatamente comienza a planificar cómo acceder a él, con consultas legales y propuestas formales incluidas. Suena bastante exhaustivo. La fundación estaría dirigida por una junta de fideicomisarios familiares. Continuó, animándose. Tú, yo, Daniel y cualquier hijo que podamos tener. Nos daría a todos una voz en las decisiones financieras importantes. Daniel miró los documentos, completamente abrumado. Sofía, quizás deberíamos ir más despacio. En realidad, Daniel, creo que tu esposa ha pensado mucho en esto, dije con calma. Dime, Sofía, ¿qué tenías en mente para la financiación inicial de esta fundación? Sus ojos se iluminaron. Bueno, pensé que podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Quizás alrededor de 50 millones de euros para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 millones de euros de la mujer que me llamó vergüenza familiar hace menos de una semana. Y la estructura de la junta que mencionaste. Continué casualmente. ¿Cómo se distribuirían los votos? Creo que una representación equitativa sería lo más lógico, respondió con confianza. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Sofía, ¿puedo preguntarte algo con honestidad? Por supuesto. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la pilló completamente desprevenida. Miró a Daniel, luego de nuevo a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Amas a Daniel por quien es, o amas lo que crees que representa estar casada con él? El silencio en la habitación era denso por la tensión. Daniel miraba entre nosotras, cada vez más nervioso, y la tranquila fachada de Sofía comenzó a resquebrajarse. Creo que es injusto cómo estás enmarcando nuestra relación. Lo es. Me levanté y caminé hacia una estantería donde saqué una carpeta que había preparado. Porque tengo información que podría aclarar las cosas. Volví a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe de investigación que Jaime había preparado. Su rostro se puso pálido al reconocer algunos de los documentos.
Este es un registro de tus comunicaciones con Aguilar Investigaciones Privadas durante las últimas 2 semanas, dije con ecuanimidad. Parece que los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa y rastrear inversores anónimos. Bastante caro, por lo que veo. Daniel miró a su esposa con incredulidad. Sofía, ¿contrataste investigadores privados? No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas construyendo un caso, la corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con Vega y Asociados, un bufete de abogados que se especializa en disputas de patrimonio familiar y litigios de fideicomisos. Saqué otro papel. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas líneas de crédito en el último mes, pidiendo prestado contra una supuesta mejora futura en el estado financiero de tu familia. Es una suposición bastante audaz. Sofía se estaba desmoronando. Su compostura cuidadosamente construida había desaparecido. Elena, tienes que entender. Solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿Los intereses de quién exactamente?, pregunté. Porque según este análisis financiero que preparó Jaime, la situación de tu familia es mucho más frágil de lo que has dejado entrever. Coloqué varios documentos más sobre la mesa de centro. La finca de tus padres está hipotecada por casi el 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se han vaciado para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió el Grupo Reyes. De hecho, la mayor parte de sus ingresos actuales provienen de contratos de consultoría que yo arreglé a través de la nueva dirección de la empresa. Daniel escaneó los documentos, su expresión cambiando de la confusión a la ira y luego a una profunda desilusión. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque Daniel, cuando alguien empieza a investigarme, yo los investigo de vuelta. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo de tiempo prestado y dinero prestado durante los últimos 3 años. Sofía finalmente encontró su voz, pero temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia. Deberíamos trabajar juntos, no unos contra otros. Tienes toda la razón, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntos. Me volví para enfrentarlos a ambos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Porque esto es lo que creo que pasó. Descubriste que tengo dinero e inmediatamente empezaste a planificar cómo acceder a él. No cómo contribuir, no cómo ayudar a gestionarlo, sino cómo reestructurarlo para que tú tuvieras el control sobre él. Eso no es justo, protestó Sofía. No lo es. Saqué un último documento de mi carpeta. Esta es una grabación de una llamada telefónica que tuviste con tu compañera de piso de la universidad 3 semanas antes de conocer a Daniel. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden ofrecerte seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y Sofía parecía estar calculando lo rápido que podía correr. Daniel, dije suavemente, creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas que era. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto era solo el principio. Sofía Reyes no era del tipo que se rinde fácilmente, y acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Daniel en voz baja. Miré a mi hijo, el hombre al que crié para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría todas nuestras vidas. Ahora, dije, descubrimos de qué está hecho realmente cada uno. Las siguientes 2 semanas pasaron en un tenso silencio. Daniel se mudó temporalmente a su propio apartamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo. Sofía había salido furiosa de mi apartamento esa noche, pero no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra. Y demostró ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La primera señal de problemas llegó cuando Jaime Soler me llamó un viernes por la mañana. Su voz era tensa. Elena, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas a la CNMV sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales que sugieren que están construyendo un caso por algún tipo de violación regulatoria. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de violaciones?
No declarar adecuadamente la titularidad real en empresas cotizadas. Posible uso de información privilegiada. Cuestionamiento sobre si tus sociedades instrumentales informaron adecuadamente de sus actividades. Hizo una pausa. Elena, esto ya no es solo curiosidad. Alguien está tratando de construir un caso legal en tu contra. Sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan serio es esto? Depende de lo que encuentren. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos pueden parecer sospechosos para los reguladores. Si presentan una queja formal, podrías enfrentarte a meses, incluso años de investigaciones, aunque finalmente seas absuelta. Las implicaciones eran abrumadoras. No solo los costos legales, sino que la exposición mediática destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué recomiendas? Francamente, cierra esto antes de que empeore. Sea cual sea el conflicto familiar que esté impulsando esto, debe resolverse rápidamente porque el escrutinio regulatorio tiene una forma de expandirse. Colgué el teléfono, con la mente a toda velocidad. Sofía había escalado de la investigación privada a una guerra legal total, con la esperanza de forzarme a un acuerdo. Era una estrategia inteligente, aunque moralmente corrupta. Mi teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, tenemos que hablar. Algo ha pasado. Llegó una hora después, con aspecto demacrado y más viejo que sus 32 años. Sofía ha solicitado la separación legal, dijo sin rodeos. Su abogado dice que está preocupada por posibles responsabilidades financieras de activos familiares no revelados. Casi admiré su minuciosidad. Al solicitar la separación, se estaba protegiendo legalmente mientras preparaba el terreno para una negociación de divorcio. Lo siento, Daniel. De verdad, me miró con ojos que contenían más dolor que ira. Porque parece que tú orquestaste esto, como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara solo para demostrar un punto sobre sus intenciones. La acusación dolió más de lo que esperaba. Daniel, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera demasiado tarde. Destruyendo la estabilidad financiera de su familia e investigándola como a una criminal, replicó él. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso dolió, pero me mantuve firme. Soy la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, no por el dinero de la familia. Y mira cómo ha salido eso, dijo con amargura. Mi esposa me está dejando. Las finanzas de su familia están en ruinas, y mi madre es una especie de magnate de los negocios que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quería consolarlo como cuando era un niño pequeño, pero la distancia entre nosotros parecía de kilómetros. Daniel, hay algo más que necesitas saber. Sofía ha presentado quejas ante las autoridades federales sobre mis actividades de inversión. Está tratando de forzarme a una batalla legal pública. Me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas está comenzando. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, Daniel me miró con lo que parecía el principio de la comprensión. ¿Qué quieres que haga? La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de Jaime Soler el lunes siguiente. Estábamos yo, Daniel, Sofía, su abogado, Marcos Vega, y sus padres, Roberto y Pilar Reyes. El aire era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó Marcos Vega, alisándose su caro traje. Mi clienta ha descubierto que la señora Torres ha estado ocultando activos considerables mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo sufriera dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño que justifica una investigación. Jaime, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Vega, las actividades financieras de la señora Torres son perfectamente legales. Las recientes quejas de su clienta a las autoridades parecen motivadas por animosidad personal en lugar de preocupaciones legítimas. Sofía se inclinó hacia adelante. Esto no se trata de animosidad personal. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia.
Elena ha estado manipulando la vida de las personas mientras pretendía ser alguien que no es. Finalmente hablé. Sofía, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas en quiebra y las hice prosperar. Mantuve mi vida privada porque prefiero la discreción. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Compraste la empresa de mi padre y le dejaste creer que había fracasado como empresario, replicó ella. Tu padre sí fracasó como empresario, respondí con calma. Salvé su empresa y protegí los empleos de sus empleados. Bajo su gestión, el Grupo Reyes habría quebrado en cuestión de meses. Roberto Reyes, que había estado en silencio, carraspeó. Señora Torres, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que fue estratégica al ocultar su participación en los asuntos de nuestra familia. Estratégica, sí. Engañosa, no. Nunca preguntaste por mis inversiones, y no tenía ninguna obligación de ofrecer la información. Marcos Vega sacó una carpeta gruesa. Señora Torres, tenemos pruebas de que utilizó su posición financiera para manipular varias situaciones que involucran a la familia de mi clienta, los pagos de honorarios de consultoría al señor Reyes, el momento de ciertas decisiones comerciales, incluso la investigación sobre los asuntos personales de mi clienta. ¿Pruebas de qué exactamente?, preguntó Jaime. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré a las personas en la sala. Personas que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Señor Vega, déjeme ser muy clara. No controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero sí le debes honestidad a tu hijo, interrumpió Sofía, y respeto básico a tu nuera. Respeto. Una calma fría se apoderó de mí. Me presentaste como una vergüenza familiar en tu boda. Contrataste investigadores para hurgar en mi vida privada. Presentaste quejas regulatorias para forzarme a un acuerdo financiero. Y ahora quieres darme lecciones sobre respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué hará falta para terminar con esto? Intercambió una mirada con su abogado, luego me miró directamente a mí. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Jaime. Marcos Vega sacó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida. La señora Torres contribuiría con una parte sustancial de sus activos, aproximadamente 15 millones de euros, al fideicomiso, que sería gestionado por un consejo familiar para el beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia. ¿Quieres que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluya a las personas que me han estado investigando y presentando quejas en mi contra? Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, dijo Sofía. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de juntas, mirando hacia la calle donde la gente seguía con sus vidas normales, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos más arriba. Tengo una contrapropuesta, dije, volviéndome para enfrentar a la sala. Sofía, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, te daré un acuerdo que te permita a ti y a tus padres mantener vuestro estilo de vida actual sin más interferencias por mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcos Vega con suspicacia. 5 millones de euros. Un pago único. A cambio, firmarás un acuerdo prometiendo no volver a contactar conmigo ni con mi hijo nunca más. La sala quedó en completo silencio. Daniel me miró en estado de shock. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero lo estaba. Acababa de ofrecer 5 millones de euros para eliminar permanentemente a personas tóxicas de nuestras vidas. Y por las miradas en sus rostros, todos empezaban a comprenderlo en serio que iba a la hora de proteger lo que importaba. 5 millones de euros, repitió Sofía lentamente, como probando las palabras. Para no volver a contactar con Daniel. Así es. Marcos Vega ya estaba haciendo los cálculos. Podía verlo en sus ojos. 5 millones era más de lo que su clienta podría esperar ganar en una demanda, y venía sin el riesgo de años de litigio. Señora Torres,
Es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Vega, ese matrimonio ya estaba roto. Solo estoy ofreciendo pagar por una ruptura limpia en lugar de una desordenada. Daniel se puso de pie de un salto. Mamá, para. Vosotras dos, parad ya. Miró alrededor de la sala con una expresión de puro asco. Esto es una locura. Estamos aquí sentados negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un negocio. ¿Y no es eso exactamente lo que ha sido?, pregunté suavemente. Se volvió hacia Sofía, su voz llena de un dolor que me rompió el corazón. Sofía, necesito que respondas algo con honestidad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensabas que venía de una familia con dinero? El silencio se prolongó durante casi un minuto completo. Daniel, esa no es una pregunta justa, dijo finalmente. Es la única pregunta que importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de elecciones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa se cristalizaron en un único momento de claridad. 5 millones de euros, repetí, mirando directamente a Sofía. Además, haré los arreglos para que tus padres conserven su casa y para que tu padre mantenga su puesto de consultor en el Grupo Reyes. Firmas los papeles y te alejas de mi familia. ¿Y si me niego? Sonreí. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, fue una sonrisa genuina. Entonces no obtienes nada. Tus padres pierden la casa, tu padre pierde sus ingresos y pasarás los próximos años enredada en demandas que te costarán mucho más de lo que podrías esperar ganar. Marcos Vega susurraba urgentemente al oído de Sofía, sin duda explicando lo absurdo de negarse. 5 millones de euros en efectivo contra años de litigios costosos con un resultado incierto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Sofía. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta expira y te enfrentarás a todas las consecuencias de las quejas que presentaste. Cuando la reunión terminó, Daniel se quedó. Mamá, ¿realmente acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Y si ella acepta el dinero, entonces sabrás exactamente quién era, y podrás seguir adelante con tu vida. Y si no lo hace, seguirás sabiendo quién era, y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. Daniel me miró con algo que parecía una mezcla de asombro y miedo. ¿Cuándo te volviste tan despiadada? Me tomé su pregunta en serio. Creo que siempre lo fui, Daniel. Simplemente nunca tuve una razón para demostrarlo. A las 11:47 de la mañana siguiente, Marcos Vega llamó a Jaime Soler para aceptar el trato. A las 5 de la tarde, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Sofía tomó los 5 millones de euros y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Daniel solicitó el divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la tarde. Mamá, he conocido a alguien. Se llama Sara. Es profesora y no tiene ni idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un apartamento bonito y conducía un coche fiable, dijo que sonaba como una mujer que tenía sus prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo en mi pecho finalmente se relajaba después de todos estos años. Suena perfecta. ¿Cuándo la conoceré? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, ¿puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a la gente? ¿Puedes dejar a la poderosa empresaria en casa? Me reí, dándome cuenta de que después de 15 años de ocultar quién era, finalmente entendía la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, cariño. Pero si resulta que está investigando nuestras finanzas, el trato se cancela. Trato hecho, dijo, y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro parecía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. Después de todo lo que pasó, descubrí que la mayor riqueza que tenía no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de decidir cómo quería gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años, había vivido en las sombras,
temerosa de que el mundo supiera quién era realmente. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir cómo quería ser recordada. Mi primera decisión fue simple. Vendí el apartamento donde había pasado los últimos 15 años. Guardaba demasiados fantasmas. Me mudé a Granada, un lugar que siempre me había fascinado por su arte e historia. Allí, nadie me conocía como la viuda millonaria o la suegra difícil. Era simplemente Elena, una mujer que disfrutaba paseando por el mercado local y hablando con los artistas. También inicié una pequeña y discreta fundación cultural. Sin comunicados de prensa, sin placas doradas con mi nombre. La llamé el Fondo Tomás, en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Valencia y Madrid que sueñan con patentar sus ideas pero no tienen los recursos. Ver a chicos de origen humilde presentar sus prototipos en ferias internacionales me dio una satisfacción que ningún dividendo de acciones pudo darme jamás. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. La gente de Granada me veía como la señora que siempre iba a la misa de las 8 de la mañana con un chal azul, la misma que se quedaba después para repartir bolsas de comida a familias necesitadas. Me gustaba esa sencillez, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Daniel tardó en sanar, pero lo conseguimos. Hubo cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Sara, su nueva pareja, supe que todo había valido la pena. Sara me abrazó como si me conociera de toda la vida, sin preguntar por balances ni empresas. Solo dijo, ahora veo de dónde saca Daniel su forma de escuchar sin juzgar. Fue entonces cuando sentí que el vínculo entre madre e hijo, aunque tenso, volvía a ser fuerte. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas. Sin copas de champán que ocultaran comparaciones sociales, solo galletas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde mirando el árbol iluminado y pensé en cuánto habría disfrutado Tomás viendo a nuestra familia libre de máscaras. No mentiré, todavía hay momentos en que la sombra de Sofía entra en mis pensamientos. Sé que con 5 millones de euros, encontrará otra forma de reinventarse, quizás en otra ciudad con otra víctima. Pero ese ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todo el mundo, y no tengo que cargar con aquellos que solo me ven como un cajero automático andante. Ahora mis días están llenos de rutinas sencillas. Clases de cerámica, almuerzos con mis vecinos y viajes ocasionales para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni coches blindados. Necesito paz. Y eso no se puede comprar con millones. Lo curioso es que, cuando dejé de ocultar quién era, también dejé de tener miedo. Ya no me asusta que alguien descubra mi fortuna porque entiendo que los números en una cuenta bancaria no definen mi valor. Lo que me define es cómo uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, la vida de los demás. Hace unos meses, un joven estudiante que recibió una beca del Fondo Tomás se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Elena, gracias. Si no fuera por usted, seguiría cargando cajas en un almacén. Ahora estoy en Pittsburgh terminando mi carrera de ingeniería. Esa gratitud sincera fue el verdadero final de todo el drama con la familia Reyes. Hoy, miro hacia atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una condena. Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a quien intentó humillarte, sino prosperar en su ausencia. Así que, aquí estoy, a mis 60 años, viviendo en una ciudad que huele a pan recién hecho y a bugambilla, rodeada de gente que no me mide por mi dinero, sino por mi presencia. Finalmente entendí que la vida no me pedía que fuera perfecta, solo que fuera auténtica. Y si alguna vez alguien vuelve a presentarme como la vergüenza de la familia, tengo mi respuesta lista. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida tratando de impresionar a otros cuando podrías estar gastándola dejando una huella que realmente importe. La historia que contamos es ficticia, pero está inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Tengo una verdadera curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a confrontarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber qué piensas,
Porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te prometo que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.